Día martes 14 de octubre del 2025. Bienvenidos al podcast de Noticias El Salvador SV, en este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas de actualidad de El Salvador y el mundo. Busca este podcast en tu plataforma favorita. Tus regalos o donaciones lo puedes hacer a través del PayPal. El link lo encontrarás en la descripción del contenido de este podcast o por medio de tus satoshis de Bitcoin. Tus aportes hacen la diferencia para seguir en las plataformas que alojan este podcast. Tus donaciones serán muy apreciadas. Buenas, hoy tenemos sobre la mesa pues un montón de información interesante que hemos estado revisando, centrada en El Salvador, claro, pero con conexiones internacionales clave. El panorama está marcado por unas lluvias bastante serias que están condicionando la vida diaria, pero también hay noticias sobre seguridad ciudadana, movimientos en la economía que la verdad llaman la atención. Y, como no, eventos fuera de nuestras fronteras que están en boca de todos. Vamos a intentar desgranar lo más relevante. Empezamos por el tiempo, que ahora mismo es el gran tema, ¿verdad? Los informes que hemos visto indican que Protección Civil ha activado la alerta naranja en todo el país. Y no es para menos, porque las lluvias, no dan tregua. El Ministerio de Medio Ambiente avisa que esto va para largo, que podríamos tener agua toda la semana. La primera consecuencia directa, el Ministerio de Educación ha decidido suspender las clases presenciales y cualquier actividad en los centros educativos públicos. Dejan la puerta abierta a que los colegios privados y las universidades tomen su propia decisión, valorando el riesgo, claro. Para hacernos una idea, ahora mismo en San Salvador el termómetro marca 22 grados, está cubierto y con lluvias débiles. La previsión es que la máxima llegue a 27 y la mínima se quede en 20. Es interesante observar cómo se ponen en marcha estos mecanismos de protección civil, la alerta naranja, la suspensión de clases. No son decisiones que se tomen a la ligera. Reflejan la vulnerabilidad del país ante estos fenómenos climáticos que además, son recurrentes. El objetivo es claro, prevenir desgracias. Ya hemos visto incidentes estos días, como el rescate el domingo, ¿te acuerdas? De los ocupantes de un camión arrastrado por la corriente del río Jiboa en La Paz, gracias a la intervención de la PNC y socorristas. Y si miramos un poco más allá, aunque la escala sea mucho mayor, lo que está pasando en México, con el desbordamiento del río Cazones en Poza Rica. Es un ejemplo terrible de hasta dónde pueden llegar los efectos. Hablan de al menos 64 fallecidos en Veracruz, Puebla e Hidalgo. Decenas de desaparecidos, 50,000 viviendas afectadas. Incluso en Honduras han declarado la emergencia en 4 departamentos. Todo esto subraya la importancia vital de estar preparados y de poder reaccionar rápido. Desde luego. Cambiando de tercio, pero sin salir del Salvador, hemos visto un caso de violencia vial que ha tenido bastante eco. Ocurrió en el Boulevard Los Héroes, en San Salvador. 2 hombres, Jeffrey Edenilson Chicas Díaz y José Cándido Chicas Díaz, acabaron detenidos. Después de una pelea, parece ser, y todo quedó grabado por las cámaras de vigilancia, que el conductor de un coche hizo una maniobra indebida. El motorista le recriminó bloqueándole el paso, se enzarzaron en una discusión y, acabaron a golpes. Ahora se enfrentan a cargos por desórdenes públicos. Estos episodios, que ahora vemos con más frecuencia gracias a la videovigilancia, ¿verdad?, sacan a la luz tensiones del día a día, que pueden escalar de forma muy peligrosa. Lamentablemente no es el único incidente grave que hemos tenido que registrar en las últimas horas. No, por desgracia. En Jocoro, un hombre perdió la vida al ser atropellado. Y en Conchagua, la noche del lunes, una menor de edad y un adulto murieron en un accidente de moto bastante terrible. Chocaron contra una vaca que estaba en la carretera. Son noticias que, nos recuerdan lo peligrosas que pueden ser nuestras vías. Y más allá de los accidentes, hemos visto un caso que toca la salud pública y la seguridad alimentaria. Te refieres a la intoxicación en Lourdes Colón, ¿verdad? En La Libertad, 4 personas tuvieron que ser atendidas después de comer pupusas en un puesto callejero, en una zona conocida como Rincón del Lira. Los atendió la Cruz Verde y los trasladaron a un centro médico. Esperemos que se aclare qué falló ahí. Exacto. Estos incidentes ponen el foco en la necesidad de controles sanitarios eficaces, ¿sabes? Sobre todo en la venta ambulante de comida, que es tan común. Por otro lado, una buena noticia fue el rescate de 2 turistas estadounidenses que se habían perdido en el volcán Chaparrastic, en San Miguel. Los encontraron y están bien. Pero la crónica de sucesos también incluye un homicidio en San Martín, en San Salvador Este. Un hombre de 45 años fue asesinado con arma blanca en la colonia San Fernando.
Y en el ámbito judicial y de seguridad hay varios casos que hemos estado analizando y que tienen bastante miga, sobre todo los relacionados con el régimen de excepción. Sí. Por un lado está la liberación de los propietarios de Aproaves, los que se dedican al rescate de aves. Aunque hoy mismo, 14 de octubre, tienen una audiencia. Uno de ellos dijo algo significativo al salir. Ha sido un error. Por eso nos sacaron. Fue bastante emotivo ver cómo les acompañaba Robin, el pájaro ciego que cuidan. En otro orden de cosas, la Fiscalía General de la República informó de la captura de Carlos Humberto Ventura Martínez y Glenda Marina Ventura Moreno, acusados de comercio y distribución de drogas. Y luego están las historias más complejas que surgen bajo el régimen de excepción. Hemos visto denuncias de familias que buscan a 6 salvadoreños deportados de Estados Unidos. Aseguran que podrían estar detenidos en alguna cárcel del país, pero no consiguen información oficial. Un caso concreto que se menciona es el de Irving, un chico de 24 años deportado en marzo. Su familia ha vuelto de EUU después de 9 años solo para buscarle. Es una situación muy dura. Durísima, sí. Y hay otra historia con un final trágico. La familia del profesor Manuel Mira, que murió 22 días después de ser liberado, denuncia que sufrió maltratos mientras estuvo detenido bajo el régimen. Según la información que manejamos, es el segundo maestro que fallece en circunstancias similares tras ser detenido bajo el régimen en los últimos 2 meses. Esto inevitablemente plantea preguntas serias sobre las condiciones en los centros penitenciarios y las garantías procesales, ¿no? Pasando a infraestructuras y servicios, hay un poco de todo. En el Centro Escolar República de Argentina, por ejemplo, han suspendido las clases desde el lunes. El motivo: la Dirección de Obras Municipales, DOM, va a empezar obras de remodelación. Lógicamente, esto ha generado algo de incertidumbre entre padres y alumnos. Claro, y mientras se anuncian mejoras como esa, o se presenta un nuevo centro de monitoreo de tráfico, o el MOP entrega obras de protección en Boscas de Prusia en Soyapango, pues surgen problemas bastante graves por otro lado. El Sindicato de Médicos del Seguro Social, el Simetris, ha lanzado una voz de alarma muy seria sobre las superbacterias en el ISSS. ¿Superbacterias? Eso suena preocupante, de verdad. Y lo es. Hablamos de bacterias que se han hecho resistentes a los antibióticos. Según el sindicato, entre un 17 y un 20% de los pacientes ingresados en el ISSS acaban contrayendo infecciones dentro del propio hospital, lo que se conoce como infecciones nosocomiales. Es un desafío sanitario de primer orden. Además, hemos visto imágenes de 7 viviendas inundadas por aguas negras en pleno centro de San Salvador. Los vecinos decían literalmente: tenemos miedo a hundirnos. Y para rematar, la Fiscalía ha ordenado la inmovilización del relleno sanitario de Mides, lo cual podría tener consecuencias importantes para la gestión de la basura. Vaya, qué panorama tan lleno de contrastes en lo nacional. A ver qué encontramos en la economía y la política. La Comisión de Hacienda de la Asamblea ha dado luz verde a una nueva amnistía fiscal. La idea es perdonar intereses y recargos de deudas con Hacienda. Habrá que ver la letra pequeña para saber quiénes exactamente podrán acogerse. Son medidas que buscan recaudar y regularizar situaciones, pero bueno, siempre abren el debate sobre si son justas para los que sí cumplen a tiempo, no. En otras notas económicas, sigue subiendo el uso de billeteras digitales para recibir las remesas familiares, un 6,9% más en solo un mes. Y en el sector de las telecos, Claro ha sido reconocida por 5º año seguido como la operadora con la red móvil más rápida del país. Son señales de cómo avanza la digitalización y la competencia en ciertos sectores. Pero también hay señales de alerta. Efectivamente, los precios de los combustibles no cambian en esta quincena, del 14 al 27 de octubre, pero si miras el dato interanual, el galón de gasolina especial está un 3,2% más caro que hace un año. Y hay cierta inquietud sobre el clima para invertir. Se ha citado una frase del fiscal general, aunque sin identificarlo explícitamente en el material que hemos revisado, que venía a decir algo como: no es posible que un inversor extranjero sea sujeto obligado, probablemente se refiera a controles o requisitos, por el simple hecho de ser inversor. Eso le resta competitividad al país. Esa es una crítica bastante directa a cómo ciertas normativas o la percepción de estas podrían estar afectando la llegada de capital extranjero.
Y también hay preocupación en el tema de las pensiones. El economista Carlos Acevedo ha dicho que el retraso en presentar el estudio actuarial de las pensiones es una señal negativa. Sugiere que podría haber falta de transparencia o quizás problemas para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Y más cosas en el ámbito administrativo y político. El Ministerio de Gobernación ha concedido un 37% menos de personalidades jurídicas a ONGs y otras entidades en el último año. Además, parece que hay una investigación abierta sobre unos diputados de Nuevas Ideas que supuestamente cobraron su salario por adelantado antes de dejar sus puestos en el Parlacén. Sobre el famoso tren del Pacífico, la agencia Invest ha dicho que el primer tramo costará unos $300 millones. Y una pregunta que flota en el aire sobre movilidad urbana: ¿coincidirán las paradas del futuro Metrocable con las de los autobuses? Según hemos visto, el Viceministerio de Transporte VMT todavía no ha dado una respuesta clara. Por último, hay una propuesta de ley para impedir que los empleados del Ejecutivo puedan tener otro trabajo en entidades del mismo órgano del Estado. Un montón de frentes abiertos en El Salvador. Hacemos una brevísima pausa aquí. Recuerda, si quieres ayudarnos a pagar las plataformas donde se aloja este contenido y los materiales de este podcast, o invitarnos a un cafecito, puedes hacerlo a través del PayPal. El link lo encontrarás en la descripción del contenido de este podcast. Otra vez por QR Bitcoin, que lo encontrarás en la portada de este contenido. Escanéalo con cualquier wallet de criptomonedas y mándanos lo que tú creas conveniente, que será mucha ayuda. Volvemos y nos vamos al escenario internacional, que ha estado especialmente movido. La noticia estrella sin duda es el acuerdo de paz para Gaza. Según la información que manejamos, Donald Trump, junto a los líderes de Egipto, Qatar y Turquía, ha firmado el fin de la guerra. Trump lo declaró oficialmente. Incluso estuvo en Jerusalén presidiendo un intercambio: liberación de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Todo con mucha fanfarria, ¿eh? Se habla hasta de cazas F-16 escoltando el Air Force One hasta Egipto. Lo fascinante aquí es ver la reacción inmediata y las enormes complejidades que rodean este acuerdo. En Israel, la liberación de los rehenes fue un momento de euforia, pero también de mucho dolor. Parece que Hamás solo entregó los cuerpos de 4 de los 28 rehenes fallecidos que tenía. Esto ha enfurecido a las familias que piden romper la tregua si no devuelven todos los cuerpos. Un editorial hablaba de celebración mundial por la liberación, pero está claro que la herida sigue muy abierta y la situación es frágil. Y la reconstrucción de Gaza va a ser una tarea titánica. La ONU calcula que harán falta unos $70.000 millones. Además, durante el discurso de Trump en el Parlamento israelí hubo tensión. Expulsaron a varios diputados israelíes que le interrumpieron para denunciar las acciones de Netanyahu contra los palestinos. Este acuerdo y todo lo que lo rodea conecta directamente con otro gran evento internacional, el Premio Nobel de la Paz. ¡Exacto! Se lo han concedido a la opositora venezolana María Corina Machado. Muchos análisis lo interpretan como un símbolo de la lucha por una paz con dignidad y un reconocimiento a su resistencia frente a la represión. Hablan de sus 26 años de activismo. La reacción del gobierno venezolano fue inmediata: cerrar su embajada en Noruega, donde se decide el premio. Y para añadirle más leña al fuego, la presidencia de Bosnia y Herzegovina ha nominado a Donald Trump para el Nobel de la Paz, seguramente por su papel en este acuerdo de Gaza. La diplomacia internacional siempre nos deja estas imágenes y estos contrastes, ¿verdad? Incluso se captó un momento que parecía tenso entre Emmanuel Macron y Donald Trump en la cumbre de Sharm el-Sheikh, en Egipto. Las imágenes mostraban a Trump agarrando a Macron y al presidente francés intentando zafarse. Curiosa imagen, ¿sí? En otras noticias de la región, una fuga masiva en Guatemala. 20 presos de la pandilla Barrio 18 se escaparon de una cárcel. La consecuencia directa fue la destitución de los directores de prisiones del país. Son recordatorios de los enormes desafíos de seguridad que persisten en Centroamérica. También hemos visto imágenes de un incendio gigantesco en Lima, Perú, que ha dejado sin casa decenas de familias. Y para los que se mueven entre Guatemala y El Salvador, sigue la incertidumbre. No hay fecha para reabrir la carretera en el kilómetro 24.5 que está cortada. En la economía global, una nota positiva. El FMI ha mejorado un poco su previsión de crecimiento para 2025, hasta el 3,2%. Dicen que gracias sobre todo a la inversión en tecnología,
pero también ha habido tragedias. En Estados Unidos, una avioneta se estrelló cerca de un aeródromo en Fort Worth, Texas, chocando contra camiones y provocando incendios. Murieron 2 personas. Y en la lucha contra el crimen organizado que cruza fronteras, el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, anunció la captura en Chiapas, México, de Ricardo Antonio Mendoza Agreda, alias Chino. Según la información, es un homeboy de la pandilla 18 Sureños. Y ahora, fútbol, porque hoy es un día clave para El Salvador. La selecta juega contra Guatemala en el Estadio Cuscatlán. Es un partido de eliminatorias para el Mundial 2026. Y la cosa está clara. O se gana, o las esperanzas de clasificar se esfuman casi por completo. El ambiente tiene que ser increíble. Las entradas están agotadas. La presión es brutal. El seleccionador de El Salvador, Bolillo Gómez, intenta mantener el ánimo. Dice que cualquiera puede clasificar y confirmó que Nathan Ordaz será titular. El técnico guatemalteco también ha reconocido que es un partido vital para los dos. No hay que olvidar la racha tan mala que arrastra la selecta a nivel internacional. Eso añade más tensión si cabe. Para facilitar las cosas a los aficionados, han habilitado aparcamientos gratuitos cerca del estadio, aunque habrá restricciones en algunas calles. Ya se sabe quién será el árbitro, y todavía hay ecos del partido anterior contra Panamá. Adalberto Carrasquilla, jugador panameño, salió a defender al árbitro de aquella victoria polémica de Panamá en el Cuscatlán, diciendo que fue justo. Mientras tanto, en otros partidos de la eliminatoria, Costa Rica le metió 4-1 a Nicaragua y sigue en la lucha. Curiosamente, ese partido lo pitó un árbitro salvadoreño. Honduras también ganó, derrotó a Haití y mantiene vivo el sueño mundialista. Y una noticia histórica y muy bonita. Cabo Verde ha conseguido clasificarse para su primer mundial de la historia, tras ganar a Suazilandia. Enhorabuena para ellos. ¡Qué gran noticia para Cabo Verde! Bueno, y para terminar, demos un repaso rápido a la escena cultural y creativa que hemos visto reflejada en el material. Hay noticias interesantes en el cine con sello salvadoreño. Julio Yudice ya ha empezado a rodar su segunda película para Hollywood, que se titula Chupacabra. En música todavía se habla del concierto de Guns N' Roses del pasado 5 de octubre en el Estadio Mágico González. Lo califican de noche histórica para el rock en El Salvador. Y en el mundo de los libros se destaca la labor del Club de Lectura del Salvador como un punto de encuentro importante para los jóvenes aficionados a la literatura. Mirando a las tendencias globales, la serie surcoreana Las Guerreras K-Pop, que en Netflix se llama K-Pop Demon Hunters, es el último fenómeno mundial salido de Corea y ya se habla hasta de un parque temático. En moda, un par de apuntes. Se recuerda a Charles Worth, el inventor de la alta costura, ahora que se cumplen 2 siglos de su nacimiento. Se celebra que Valentina Castro es la primera modelo colombiana en desfilar para Victoria's Secret. Y, lamentablemente, llega la noticia del asesinato en México del diseñador de moda Edgar Molina. Qué pena lo de Molina. ¿Y la tecnología sigue dando que hablar? Y tanto. Está generando bastante polémica en Hollywood la aparición de Tilly Norwood, una actriz creada íntegramente con inteligencia artificial. Sus creadores dicen que está diseñada para ser la próxima Natalie Portman. Esto abre un debate enorme sobre el futuro de la interpretación y de la creación de contenidos. Y no podemos dejar de mencionar la riqueza de la artesanía y el diseño local que se refleja en varios proyectos. Almendra Multiespacio, el trabajo con madera centenaria de Sofía Ávila, los muñecos amigurumi de Oscar, los pines de Torito Pinco, el diseño textil de Indy Lemon, el Club de Amapolas que usa el arte como terapia, el proyecto juvenil Moje en hilo vasco, el universo colorido de Curious Jungle de Georgina Rivera o las tradicionales artesanías de fibras naturales de Nahuizalco. Son solo algunos ejemplos del talento y la creatividad que hay en El Salvador. Impresionante la variedad, la verdad. Bueno, vamos a intentar resumir los hilos principales que hemos seguido hoy. Hemos visto cómo la alerta naranja por las lluvias condiciona la vida en El Salvador, con suspensión de clase incluida. Hemos hablado del partido crucial de la selecta contra Guatemala esta noche. A nivel internacional, el foco ha estado en ese acuerdo de paz para Gaza impulsado por Trump y la compleja liberación de rehenes. También el Nobel de la Paz para María Corina Machado y la nominación de Trump. Y en casa hemos tocado sucesos como la pelea vial en Los Héroes, la intoxicación alimentaria en Lourdes, las capturas por drogas y las difíciles situaciones vinculadas al régimen de excepción que hemos analizado. Si intentamos conectar algunos de estos puntos, emerge una tensión interesante que se percibe en el material analizado. Por un lado, vemos la respuesta inmediata a las crisis, como las alertas por lluvia.
Por otro, afloran problemas de fondo que necesitan soluciones a largo plazo. Las infecciones hospitalarias por superbacterias, que denunciaba el sindicato médico, la congestión del tráfico que no cesa. Esto nos deja una pregunta para reflexionar. Más allá de apagar fuegos, ¿qué conversaciones más profundas necesita tener la sociedad salvadoreña? Sobre cómo prepararse mejor, cómo prevenir y cómo construir una resiliencia más sólida a largo plazo para afrontar estos desafíos que vuelven una y otra vez, ya sean climáticos, sanitarios o de infraestructuras, ¿no? Tus aportes nos ayudan. El QR Bitcoin, para escanearlo, lo encontrarás solo en la portada de este contenido, o a través del PayPal, el usuario lo encontrarás en la descripción de este contenido. Tus aportes, por mínimo que sean, nos ayudan a seguir conectados en la nube virtual. Síguenos, comparte y comenta. Gracias por escucharnos. Somos Noticias El Salvador SB. Comparte este contenido y recomienda a tus amistades, que lo hacemos muy especial para ti. Saludos a todos. A todos, bendiciones en su día.